Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio nos acompaña nuevamente el licenciado Alfonso Orona. Saludos. Saludos, Cristian, y saludos a todos los trincheros. Está ahora en el estudio nuevo. Yo creo que cuando tú viniste originalmente fue al otro lado del edificio. Al otro lado del edificio fue un domingo, no había aire acondicionado, ahora estoy en la trinchera 2.0. Qué grotesco eres. Falfo, como te decimos cariñosamente, la razón que te invité al programa es porque estuve grabando un episodio del Beto Podcast junto a Beto y junto a Orlan, que también es conocido en Twitter o ex como Nieto, y él también el anfitrión del podcast El Grayson, que también estuvo en el podcast hace una semana o hace un mes. Y estábamos hablando del tema del conflicto de Israel y Palestina. Y literal, esto estaba ocurriendo ayer. Tú escribes en Twitter también, oye, sería bueno una discusión en la trinchera del tema. En efecto. Y te voluntariaste al esfuerzo. Y yo digo, bueno, acabamos de grabar este episodio, así que no sé si... Y no sé si sabes, en ese momento empecé a recibir mensajes de que ¿cómo tú no vas a escuchar a Falfo hablar del tema? O sea, Ave María, pues eso no lo sabía. Yo me estaba autoinvitando ahí, lanzándome al vacío, porque es un tema que me apasiona bastante. Y yo sé que quizás la gente pues te conoce más del asunto político, igual que a mí eso, pero tú y yo, por ejemplo, nos conocimos en este tema, no solamente el de Israel y Palestina, el tema internacional a ti te apasionan desde que estábamos en high school. Eso es así. Tú y yo nos conocimos en el Club de Naciones Unidas. Tú estabas en Marista, yo estaba en San Ignacio en la federación. Yo sé que los muchachos de Congreso quieren decir que ellos tienen una liga que es bastante formidable, pero la realidad es que federación es federación y demás es parking. Y Marista... En efecto. Y yo creo que tú eras uno de los... En esa época tú eras uno de los titanes de eso y después fuiste a TOS y tú estudiaste Relaciones Internacionales, ¿no? Yo estudié Relaciones Internacionales y hice un minor en Historia Contemporánea Europea que, ¿verdad? Y pues yo creo que por lo que vamos a explicar hoy, aunque Israel no está en Europa, es imposible no estudiar la historia europea sin tocar el tema, ¿verdad? Y el desarrollo de Israel, porque es parte fundamental de lo que fue un hito en la historia europea en el siglo XX. Así que aunque tanto mi concentración en relaciones internacionales como mi minor en historia fue concentrado en historia, ¿verdad? En la región de Europa en Europa y la antigua Unión Soviética, y mi minor en historia pues era historia contemporánea europea, pero definitivamente cuando tú tocas el siglo XX en la historia europea tienes que tocar el conflicto de Israel y Palestina. Así que es un tema que como quiera se toca, lo he estudiado también como en general, cuando se habla de relaciones internacionales, en el aspecto de ciencias políticas, es un tema que se toca a cabalidad. Así que he estudiado mucho del tema y tengo que decir que estas 2 semanas he estado pegado al televisor, viendo documentales, leyendo libros, o sea, me he reempapado del tema. Y es un tema que me apasiona mucho y yo creo que hay mucha desinformación. Y este tipo de foros nos da la oportunidad también de poner en contexto histórico y en perspectiva el conflicto para que cada cual llegue a sus propias conclusiones. Claro. Pero que tengan una idea de que esto no es algo que empezó hace 2 semanas, ni hace 40 años, ni hace 100 años, sino que es un tema más complejo y que pues tengan por lo menos, ¿verdad? Y no tienen que creerme lo que yo digo, pero que tengan por lo menos otro trasfondo que no se ha tocado, yo creo que en estas pasadas 2 semanas. Y yo creo, y la razón de este episodio obviamente no es reemplazar lo que se hizo, lo que yo hice ayer con los muchachos allí, con Orlan y con Beto. Quiero que esto complemente un poco. Claro. Allá hicimos una discusión un poquito más geopolítica, más en términos de las complejidades humanas e históricas, en términos, por ejemplo, un tema que tocamos fue el asunto de que esto no es una cuestión solamente de Israel y el territorio palestino. Tú tienes aquí otros actores que son vecinos que no están muy felices con los palestinos tampoco. Y no pueden, no es que están felices con Israel, sino que tuvieron problemas con los palestinos. Y el asunto
de muchas más dimensiones de lo que la gente cree. Así que de verdad que los invito a que busquen ese podcast. Va a estar en YouTube y obviamente en todas las plataformas de audio de podcast como Spotify, Apple Podcast. Y voy a poner una vez salga el episodio, que debe salir también o mañana, o sea, hoy, o el día después, o mañana, voy a poner un link en el show notes porque creo que también le trae un ángulo diferente, pero pues aquí tengo a Farfo, con una persona que tengo que admitir, Farfo, tú eres mucho más ducho en estos temas que yo. Así que en ese sentido yo no soy el invitado, como era en el otro podcast, el invitado eres tú. Donde hoy estamos grabando 17 de octubre. La noticia más reciente, y literalmente es increíble como uno tiene que estar mirando el celular a ver si algo ha cambiado. La noticia más reciente, las dos noticias más recientes que yo vi antes de que empezáramos a grabar, primero es que el presidente Biden, entiendo que va a ir a Israel o llega a Israel. Debe estar llegando a Israel. Hoy. Que es el día que sale el episodio. Entonces, el segundo evento es sumamente triste y no lo estoy diciendo con ningún nivel de sarcasmo ni nada por el estilo. Hubo algún tipo de ataque y ambas partes están repartiéndose responsabilidad uno al otro en un hospital en Gaza. Sí. Y se atendían miles de personas y aparentemente hasta ahora se está estimando muertes alrededor de 500 y Dios sabe las que mueren después por las heridas. Era un hospital de niños, ¿verdad? Refugiados, que creo que, si no me equivoco, si no estaba administrado, la ONU había tomado la administración del hospital, entiendo. ¿Era la ONU o Doctors Without? No sé, pero era una organización. Ahora mismo no sé exactamente la organización porque estaba literalmente leyendo los últimos updates, pero sí era una organización internacional que había tomado, estaba administrando el hospital. Y entonces, para añadirle a eso, las fuerzas de Hamas o de los grupos palestinos en Gaza, que no son los mismos que los que están en el West Bank, estaban adjudicando que habían sido el resultado de un ataque de las Fuerzas Armadas israelíes, y las Fuerzas Armadas israelíes están reclamando de que no fueron ellos, sino que es el resultado de un misil que sale de Gaza hacia Israel, pero que el misil explotó antes de salir, que fue un fallo en un misil que salía de la franja de Gaza para atacar territorio israelí. Esas son las dos versiones que están barajándose ahora mismo. Y yo no sé, yo no le puedo creer a ninguno de los dos hasta que alguien me diga de verdad qué es lo que piensa, qué es lo que la evidencia demuestra. Pero cuando tú escuchas eso, yo creo que no está de más, ante la complejidad de la situación, que muchas personas, especialmente gente más joven, estén viendo esto en las noticias. O sea, ¿por qué? Claro. Y ahí es que entra el factor que tú dices de desinformación. Hay muchos términos que se están lanzando de un lado al otro. ¿Dónde empieza todo esto? Pues mira, y también antes de empezar, para que la gente tenga en contexto. Cuando digo cuando empieza, obviamente me refiero previo a los ataques terroristas de Hamas, sí, el 7 de octubre. O sea, ¿dónde empieza todo esto? Y añadiendo a lo que tú estabas diciendo, otro suceso que pasó en el día de hoy, el rey de Jordania acaba de indicar que no va a aceptar refugiados palestinos en su territorio. De ninguna forma. De ninguna forma, y que él no puede hablar por Egipto, pero que Egipto tampoco. Por eso es que el tema es más complejo, y yo creo que estos foros son importantes porque la realidad es que no es un tema que las cosas no son blancas y negras. Aquí hay un montón de grises, aquí hay un montón de situaciones, ¿verdad? Una realidad histórica que no podemos ignorar. Y pues yo voy a hacer primero, ¿verdad? Hablando un poquito, quiero hablar en términos generales, pero voy a hacer dos caveats. Primero, ¿verdad? Este tema es para hablar 24 horas. O sea, yo voy a tratar de ser lo más general posible, o varios días. Exacto. Pero yo voy a tratar de ser lo más general posible y voy a empezar con un trasfondo histórico y también, en aras de ser transparente, y lo vamos a discutir, espero que nos dé tiempo a discutirlo, yo sí quiero decir que yo voy a hablar de la perspectiva de una persona que, producto de sus estudios, está a favor de la creación de un Estado palestino, pero a la misma vez reconoce que Israel tiene el derecho de defenderse de ataques terroristas y tiene el derecho de preservar su identidad territorial. Y cuando digo identidad territorial, es
tal y como se aprobó en la resolución 181.2 de las Naciones Unidas de 1947 sobre la partición de Palestina, el área de Galilea y las alturas de Golán, que son las áreas que, si bien fueron anexados luego de la resolución 181.2, son áreas que han sido anexadas. ¿Cuál resolución? 181.2 de las Naciones Unidas de 1947 sobre la partición de Palestina, que fue la que estableció una zona para la creación de un Estado israelí y una zona para la creación de un Estado palestino. Uh-huh. ¿Verdad? Y las alturas de Golán y Galilea, que son dos zonas que, si bien fueron anexadas por el Estado de Israel luego de la partición, o sea, luego de la declaración de independencia, han sido zonas que políticamente están completamente anexadas dentro del territorio israelí, por lo tanto se han vuelto parte integral del territorio. Para mí, la creación de un Estado palestino debe circunscribirse a lo que se conoce como el término del West Bank, Cisjordania y la Franja de Gaza. Eso deben ser los territorios, a mi entender, que deben formar parte del Estado palestino. Y tú entiendes, yo he visto mapas de cuando nosotros éramos chiquitos que conectaban ambos territorios como con una franjita o como un corredor. Sí. Si de la manera que tú lo ves, ¿conectan esos dos territorios o tú los ves, o es la solución 3 estados? O sea, yo creo que mucha gente tiene esa confusión de cuando tú hablas de un Estado palestino, si tú lo circunscribes al West Bank, Gaza, no conectan. Entonces está la posibilidad de que sean 2 estados, o que sea uno y cederle algún terreno para que puedan conectar. Bueno, la realidad es que no es el único país que sus fronteras no son contiguas, ¿verdad? O sea, que sería la realidad de un país con fronteras no contiguas. Lo que pasa es que después de la declaración de independencia de Israel en 1948, los estados árabes atacan, ¿verdad?, a Israel. Israel se defiende, gana esa primera, lo que se llama la primera guerra árabe-israelí, adquiere parte del territorio que había sido reservado para el Estado palestino como producto de esa guerra, y ese corredor lo anexa a su territorio, pero ese corredor ya está totalmente integrado a territorio israelí. O sea, ahora mismo las áreas que no están políticamente integradas al territorio israelí es Cisjordania o West Bank, que es lo que se conoce como West Bank, y la Franja de Gaza. Por eso es que yo digo que ahora mismo, ¿verdad?, en el aspecto geopolítico hay otras consideraciones. Yo soy de los que pienso que el Estado palestino se debe circunscribir a esas dos zonas. Ok. ¿Tú no ves espacio para más territorio para conectarlo, algo por eso? No, yo creo que eso, obviamente, para que eso ocurra, que es lo que la gente entiende, esto no ha ocurrido de la noche a la mañana. Y si vamos a la historia es un poco más complicada, por eso voy a hacer un trasfondo, pero la realidad es que el Estado palestino tiene que venir atado, la creación por fin del Estado palestino tiene que venir atado de unas garantías de seguridad para el Estado de Israel que permita que esos países coexistan, ¿verdad? Y una vez se logre esa coexistencia, pues entonces puede haber un tratado, ¿verdad?, de libre flujo de personas que permita que esas dos áreas sean conectadas, si bien a través de territorio israelí. O sea, okay, hay que hilar fino y afinar muchos detalles para la creación de un Estado palestino. Ok, entonces, ¿cuál es el comienzo de la controversia como tal, sin tener que ir a donde Ismael e Isaac? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Desde los tiempos bíblicos, estados cruzados por eso, de la cruzada. No, pero desde los tiempos bíblicos, ¿verdad? Lo que se creó el judaísmo, que es una etnia y es una religión, ¿verdad? Viene de Abraham. Ellos habían habitado la zona que comúnmente se conoce como Palestina, que, ¿verdad?, ahora se conoce como Palestina, antes era Canaán, y poco a poco, a través de los años, ellos fueron desarrollando una civilización en eso, ¿verdad?, en esa área, que es lo que se conoce como el Estado de Israel y Palestina. Esto hasta la llegada del Imperio Romano. Cuando llega el Imperio Romano, el nacimiento de Jesucristo, viene Jesucristo, luego de la muerte de Jesucristo, hay unas guerras, y en el año 68, después de la llegada de Jesucristo, los romanos destruyen la ciudad de Jerusalén. Y esa ciudad de Jerusalén se destruye, y en el año 70 los judíos abandonan el territorio de Jerusalén, que era conocido como la provincia romana de Judea, y se van a distintas áreas de Europa y de África.
Y ahí salen 4 etnias. Y las 4 etnias son los Ashkenazi, que son los hermanos, los que se van al centro de Europa y Europa del Este. Los Sefardí, que son los judíos latinos que habitaban Portugal y España. Esos son los que muchos de nosotros probablemente tenemos ascendencia. En efecto, y que hablan un idioma que se conoce como que es un idioma que es el ladino, que es bastante parecido al español del Siglo de Oro, porque ellos vivían en la península ibérica, y cuando viene la Reconquista, ¿verdad? Que los reyes católicos vuelven a retomar España, pues entonces son expulsados y se mueven a los Balcanes y a Turquía y a Francia e Italia. Entonces son judíos mediterráneos, ¿verdad? Pero latinos. Y también están los Mizraim, que son los que se mantuvieron en el Medio Oriente y en el norte de África. Y esas son las 3 etnias, ¿verdad?, que se fueron desarrollando a través de estos 1900 años que los judíos fueron un pueblo sin estado, un pueblo sin país, ¿verdad? Esas fueron las tres etnias más importantes, ¿verdad? Y también, a modo de ejemplo, están los judíos beta, que son los judíos etíopes. Hay una raza judía que se crió, que se desarrolló en Etiopía, y son africanos, con rasgos africanos, pero milenariamente siguieron las tradiciones judías, y ahora hay alrededor de 200,000 judíos etíopes que viven en Israel, que se mudaron a finales del siglo XX a Israel y viven en Israel y conforman 3% de la población. No yo había leído que había una tribu asiática también en un momento que se descubrió. Yo no sé la tribu asiática, yo por lo menos estas 4 es las que más, ¿verdad? Las más importantes, o las que vale la pena destacar. Pues, ¿qué pasa? Pasa el tiempo y a finales del siglo XIX empieza este movimiento de sionismo, porque el sionismo lo que significa es volver a retomar lo que históricamente era el Estado de Israel, ¿verdad? En términos sencillos. Y esto surge porque a finales del siglo XIX comienza un periodo de antisemitismo en Europa y en Rusia, lo que llaman los llamados pogromes, que eran protestas y linchamientos a los judíos en el Imperio Ruso en aquel momento, y en Europa del Este y en Europa del Centro, ¿verdad? Y entonces empiezan a desarrollar lo que se llama el sionismo, que es volver a Israel. Yo estaba en Roma con varias personas. Estaba nuestro amigo Raúl, el conde, y él me lleva a lo que era tradicionalmente el barrio judío, y cuando tú entras, hay estas puertas de acero masivo que hay, y yo le digo, Dios, nos encerraban esta gente aquí, y él me dice, no, era para que nadie entrara, por seguridad de ellos. Por seguridad de ellos, definitivamente. Entonces empieza el sionismo, y es que judíos empiezan a volver a Jerusalén a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Pero eso era el No, todavía estaba bajo el Imperio Otomano. Porque a lo que voy, y esto para que la gente ponerle una pizquita ahí, históricamente los musulmanes fueron más tolerantes a la libertad de culto que los cristianos. En el Imperio Otomano había mucho más garantías de libertades de culto. Había más diversidad. Y había más diversidad que los reinos cristianos. O sea, que los judíos podían ir a Palestina y podían ¿verdad?, practicar su religión, obviamente dentro de una minoría, pero con un nivel de tolerancia que no tenían en Europa. Por eso que cuando la gente habla del fundamentalismo, el fundamentalismo árabe empezó ayer, en propósitos históricos. Eso es algo que viene de la década de los 50 a los 60. O sea, históricamente el Imperio Otomano y los califatos, inclusive de España, eran mucho más tolerantes a la libertad de religión que los reinos cristianos. Pero nada, volviendo al tema, empiezan a moverse en el siglo XX, empiezan a mudarse a la zona de Palestina. Después de la Primera Guerra Mundial hay un mandato británico. O sea, el Balfour. La declaración Balfour es una declaración que se hizo en la primera, creo que a principios del siglo XX, el año no lo recuerdo exactamente, donde se recomendaba la creación de un Estado para los israelitas, ¿verdad? Para los judíos. Pero después de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña adquiere un mandato sobre la zona de Palestina y empieza a administrar la zona de Palestina, dirigido a que Palestina fuese un Estado independiente, ¿verdad? Viene la segunda. ¿Pero eso era expreso o es...? No, de la Liga de las Naciones. Gran Bretaña recibió un mandato para administrar la zona de Palestina de la Liga de las Naciones. Pero la pregunta ¿era con la intención de independizar ese territorio después o era
simplemente como un legado que tú vas a administrar esto en fideicomiso? Con la intención de independizarlo. No era, Okay. ellos no eran una No era un colonia. dominio, no era Ni un era un dominio, no. Era depende a quién le preguntes. Puede ser un trusteeship, pero era un mandato. En español el término correcto es un mandato donde ellos todavía no... el mandato se define como tú todavía no estás listo para ser independiente, yo te voy a administrar en lo que tú puedes ser independiente, pero siempre con mira a la independencia de la región. En ese interín viene la Segunda Guerra Mundial, los horrores del Holocausto, y después que pasa la Segunda Guerra Mundial, se hace claro la necesidad de crear un Estado judío. Y pues Gran Bretaña tenía este mandato aquí y empieza a establecer un plan para la partición de Palestina en una zona árabe y una zona judía. Y en 1947 lo lleva a las Naciones Unidas, el plan de partición. Y ese plan de partición se construye en lo que es la resolución 181.2 de las Naciones Unidas, que establece una zona, ¿verdad?, para partir Palestina entre un Estado israelita o judío y un Estado árabe. Eso pasa en las Naciones Unidas, claro. Pasa en las Naciones Unidas con el voto en contra de los países árabes. Y todo el mundo dice, pero los países árabes, que ahora lo hablan de cultura y lo hablan de religión, miren, no. Los países árabes votan en contra de esto porque ellos se acababan de independizar de los europeos y iban a tener un país europeo al lado de ellos. Esa es la manera que ellos lo veían. Claro, porque ellos entendían que me están poniendo aquí a alguien para velarme. Es que era un país europeo, porque es que la realidad es que los judíos por 1900 años vivieron en Europa. O sea que culturalmente Israel es un país más europeo que asiático o que de Medio Oriente. Alguien me explicaba que incluso los padres de la patria israelí hoy en día, ¿verdad?, los fundadores, casi no hablaban hebreo, porque hebreo era un lenguaje casi muerto. Que exacto. Era algo... Sí, ellos hablarían, me imagino que alemán, ruso... Yiddish, hablaban Yiddish, que verdaderamente es un dialecto del alemán, ¿verdad? Y Golda Meir, que fue la primera ministra mujer del Estado israelí, vivió en Estados Unidos por 40 años. O sea, ahí es que voy. O sea, lo que estamos hablando es que, pues, obviamente, era un grupo de personas que culturalmente eran occidentales los que crearon el Estado israelí. No eran de Medio Oriente, ni asiáticos, ni arábicos. Porque, ¿verdad?, otra de las cosas que piensan, no todos los árabes son musulmanes. Ni todos los musulmanes son árabes. Pero que obviamente era una cuestión geopolítica. O sea, los árabes no querían un Estado europeo al lado de ellos, porque eran los que ellos acababan de independizarse. De ahí es que sale la narrativa de colonización. No, lo que pasa es que hay un elemento de la narrativa de colonización ahí, pero es que esto es lo que quiero poner en contexto. Todo el mundo piensa que el Estado palestino no se crea por Israel. Equivocado. El Estado palestino, Israel, cuando se hace independiente el 14 de mayo de 1948, lo hace a tono con el plan de partición que establecía la creación de un Estado israelita y la creación de un Estado árabe. Y ellos se quedan en sus fronteras, las fronteras que aprobaron las Naciones Unidas. Pero ¿qué pasa? El día después, todos los países árabes atacan a Israel. Eso fue cuando me explicaba Nieto que eso fue el día después. El día después de la declaración de independencia de Israel. Y que los británicos se van. El día después ellos van para ellos encima. Van. Y es Líbano, Siria, Jordania, Egipto. Y entonces habían ciertos países, expediciones de Irak, de Arabia Saudita, que también apoyaron, aunque no estaban directamente envueltos en el conflicto. Pero ¿qué pasa? Todo el mundo pensaba que Israel iba a perder esa guerra, pero no la perdió, la ganó. Cuando dices que todo el mundo, ¿quién era todo el mundo? Hasta la comunidad internacional, los británicos, los estadounidenses, porque era un país que se acababa de formar, versus unos países árabes que ya tenían un ejército mucho más organizado. Pero lo ganaron. Duró un año, hasta 1949, que se firmaron los armisticios, ¿verdad?, con los distintos países. Pero producto de esto, ¿qué pasa? Que era lo que tú estabas hablando. Ese corredor entre Gaza y Cisjordania, West Bank, pues entonces Israel lo anexa. Lo que es la zona de Galilea, que antes que era parte de ese plan de partición, lo anexa también. Y entonces
¿verdad? Anexa un 60% de ese territorio que estaba originalmente destinado para el Estado palestino, pero ¿qué pasa con el otro 40%? El otro 40%, la Franja de Gaza, la invade Egipto, y si Jordania, lo invade Jordania. O sea que la realidad es que el Estado palestino no se crea porque Israel lo quiso, no se crea porque los estados árabes atacan a Israel, pierden la guerra y lo que quedó, o sea, lo que Israel no anexó, lo invaden ellos. Cuando hoy en día tú ves que se habla del derecho de retorno que reclaman algunos palestinos, es volver a esas tierras que se anexaron. Volver a las tierras, bueno, depende a quién le pregunte. Por eso te pregunto a ti. Porque hay palestinos que son, ¿verdad?, que son más moderados y que están de acuerdo con las fronteras de 1967, que eso viene un poco después, lo voy a explicar después. Hay palestinos que retornar al plan de partición de 1947 y hay palestinos que dicen, no, yo lo quiero todo. Yo viví aquí esos son antes. Los de River to the Sea. Exacto, esos son los que la política de AMA ha sido bastante ambivalente, pero eso es lo que ellos quieren. Yo quiero todo el territorio que era llamado como Palestina para mí, ¿verdad? Pues pasa eso, pasan los años, después viene la guerra de los 6 días, que es otro ataque de Egipto, Siria, Líbano y Jordania a Israel, ¿verdad? Esa es la que comienza con un ataque preventivo contra la que fuerza comienza aérea. con un ataque preventivo, pero es, ¿verdad? Y luego quiero un poquito para atrás, es que es complicado. En 1956 vino la crisis del Canal Suez, cuando Egipto nacionaliza el Canal Suez, que hay una alianza tripartita de Inglaterra, Francia e Israel que ataca a Egipto en respuesta a esa la nacionalización, ¿verdad? Y Estados Unidos y la Unión Soviética tiene que entrar, los países terminan cediendo, no invaden a Egipto, ¿verdad? El Canal de Suez estuvo inservible, estuvo definitivamente un año sin poderlo, ¿verdad? Sin poderlo utilizar. Y es el canal que conecta el Mediterráneo con el mar Índico, o sea, a través del Mar Rojo y llega al Mar Índico. Okay. Pero ¿qué pasa? Como parte de esa guerra del Canal Suez, Israel se le reconoce unos derechos de navegación del Estrecho de Tirán, que el Estrecho de Tirán sale del río Jordán, es como un pedazo de tierra que conecta con el Mar Rojo y se va, ¿verdad?, al Mar Índico. Israel tiene un cantito de ese estrecho que puede salir al mar y se le reconoce los derechos de navegación por esa zona porque el resto de la zona lo bordea la península del Sinaí, que es territorio egipcio, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó en 1956. ¿Qué pasa? En 1967, antes del ataque preventivo de Israel, Egipto dice, no, yo te voy a bloquear el Estrecho de Tirán. Israel había dicho, para nosotros que nos bloqueen el Estrecho de Tirán es un acto de guerra, antes de que Egipto lo bloqueara. Egipto lo bloquea, firma un pacto de defensa mutua con Jordania, ya había firmado un pacto de defensa mutua con Siria, porque en esa época la defensa de Siria y Egipto estaban bastante unidas. Acababa de pasar el United Arab Republic, que era lo que se llamaba, pero todavía habían unos pactos de defensa. Y entonces, ante esa situación, Israel lanza un ataque preventivo, ellos atacan, ¿y qué pasa? Israel vuelve a ganar la guerra. Pero en esa guerra, entonces, sí, Israel invade y ocupa el West Bank, invade y ocupa la Franja de Gaza e invade y ocupa las alturas de Golán, que es una región que bordea el Líbano y Siria. Okay. Y de ahí en adelante, pues empieza esa época del Estado y la península del Sinaí. Perdóname, la península del Sinaí. Esa es la época de mayor expansión territorial de Israel. 6 años más tarde, la guerra del Yom Kippur, vienen los árabes en el día más sagrado de los judíos y atacan. Cuando dices los árabes, ¿a quién te refieres? Egipto, Jordania. Estos países siguen apareciendo. Sí, porque son los países vecinos. Arréglate los audífonos que te están. Son los países vecinos. Entonces vuelven y atacan. Y entonces ahí Israel es un ataque de sorpresa que, by the way, se conmemoraba el 50 aniversario del Yom Kippur War cuando Hamas atacó a Israel. En estos días, sí, no. Era, o sea, el día que Hamas atacó a Israel se conmemoraba el 50 aniversario del Yom Kippur War. O sea,
complicado. Una pregunta antes que siga. Hablaste de los grupos étnicos israelíes, o que componen, ¿verdad? Los israelitas hoy en día, pero en términos étnicos, los palestinos, porque los egipcios no son árabes como tal, ¿verdad? Ellos son considerados un grupo aparte. No, los egipcios son árabes. Bueno, si tú le preguntas a ellos piensan que son mejor que todo el mundo, ¿no? Sí, pero étnicamente son árabes. Y los palestinos eran simplemente un grupo adicional de lo que era la etnia que dominaba en Jordania, en Líbano, Exacto. Bueno, el Líbano es más complicado. Porque los libanos tienen los libaneses. No, y los libaneses, en Líbano hay cristianos, hay drus, están los maronitas, o sea, es más complicado. Y Líbano es otro tema. Si no, te pregunto porque uno tira estos términos. Claro. Y a veces uno peca de que le resta contenido a los términos. Por ejemplo, estamos grabando este episodio y estoy pensando en nuestra escucha. Claro. Uno podcast escucha que se llama Mohamed, tú lo conoces, sí. Trabajó con nosotros. Y yo quiero que porque ha pasado antes que cuando tocó el tema, dice, mira, Cristian, Solante es muy ignorante sobre el tema y pues edúcame, porque yo no conozco el detalle. Así que, según tú entiendes, por lo menos Jordania, Egipto, algunas partes del Líbano, comparten étnicamente ascendencia con el grupo palestino. Sí, son considerados parte del mundo árabe. Okay. Pero no son lo mismo que los iraníes, que son persas. No, los iraníes son persas. Eso es otra cosa. Acuérdate que el mundo árabe es la península arábica, ¿verdad? Y ciertas partes del norte de África, porque no es todo. Okay. La gente piensa que es todo, pero cuando tú te vas moviendo más hacia el este de África, ¿verdad? Hacia el noreste de África. Por ejemplo, los marroquíes no son árabes. Son musulmanes, pero en verdad son magrebíes. O sea, es otra etnia, aunque sean musulmanes. ¿Y ellos hablan farsi? ¿O qué? No, ¿quiénes? ¿Los marroquíes? Los palestinos. No, los palestinos hablan árabe. Árabe. O sea, su dialecto de árabe. ¿Y farsi es? Farsi es persa, que son los que hablan los iraníes. Ok. Es diferente. Pero, ¿verdad? Y cada país árabe tiene su dialecto. Por ejemplo, a la gente de Marruecos, aunque árabe, un palestino casi no lo entiende. Pero es árabe, o sea, son dialectos del árabe. Okay. Pero a lo que voy, pues vuelve y Israel gana otra vez la guerra de Yom Kippur, pero ¿qué pasa? Ahí hay un shift un poco en la política, porque Israel se da cuenta que no siempre le va a poder ganar a los árabes, porque la guerra de Yom Kippur fue una guerra difícil para el Estado israelí. Y también Egipto, por ejemplo, que era el leading, ¿verdad?, de este tipo de ataques contra Israel, se da cuenta que tienen que moverse a una solución más diplomática. Y entonces viene la figura del presidente de los Estados Unidos, Carter, hace los acuerdos de Camp David en 1978, donde se logró un acuerdo de paz entre Egipto e Israel. La península del Sinaí vuelve a pasar a manos de Egipto en 1982 y poco a poco empieza a haber acercamientos diplomáticos con distintos estados árabes luego de la guerra de Yom Kippur. ¿Qué pasa? Coetáneamente a esto, lo que se llama el PLO, que es el Palestina. ¿De dónde salen estas organizaciones que, por ejemplo, uno veía a Arafat? A Yasser Arafat. Uno hablaba del Palestinian Authority. O sea, ¿de dónde salen entonces? ¿Quién está creando estas organizaciones y para qué? Ok, el PLO, porque esto, ¿verdad? Y vuelvo y digo, y no quiero sonar, ya yo dije cuál es mi punto de vista, y no quiero sonar tampoco ser injusto, más allá de lo que el punto de vista. Desde que los estados árabes invaden las zonas destinadas para el Estado palestino, todas estas organizaciones habían sido utilizadas como proxy, o sea, como parapeto de las expansiones políticas de los estados árabes como Egipto, como Jordania, como Líbano, como Siria. ¿Qué pasa? Ya para finales de la época de los 60, deciden que el Palestinian Liberation Organization y su rama política, que es el partido Fatah, ¿verdad? Que eso se crea después, pero para que la gente entienda, van a ser, para propósitos del mundo árabe, los representantes de Palestina. Okay. Y Yasser Arafat
se convierte en el dirigente del Palestinian Liberation Organization, que era conocido como el PLO. ¿Y eso es lo mismo que la autoridad? No. Ok. Lo que pasa es que eso sigue, ¿verdad? Ellos empiezan en los 70, en los 60 y en los 70. Primero empiezan con guerrilla wars, obviamente, habían ataques terroristas de ambos bandos, la gente, ¿sabes? Porque los israelíes también cometieron ataques terroristas sobre los territorios palestinos, o sea, decir que eso no pasó es mentir, o sea, sí habían ataques terroristas y ¿verdad? Y movimientos de guerrilla entre ambos bandos, pero cuando la paz llega, cuando el tratado de paz llega... Una pregunta ahí. Cuando tú hablas de esas guerrillas, ¿eran guerrillas o grupos paramilitares externos al gobierno israelí? O sea, ¿eran informales o eran formalmente parte? Formales e informales. La realidad es que formales e informales. Dos. O sea, el Mossad estaba envuelto, estaban envueltos, ¿verdad? Un grupo de israelitas fundamentalistas que no necesariamente estaban atados al gobierno. O sea, habían formales e informales. O sea, el Mossad hacía sus operativos y el PLO hacía sus operativos apoyados por los gobiernos árabes. O sea, que cuando se habla de que habían eventos de parte y parte, literalmente habían eventos que no eran formales, pero que implicaban violencia, sí, ataque, y no eran solamente de un lado, eran de los dos lados. De los dos lados. Pero ¿qué pasa? Cuando Israel y Israel y Egipto llegan al acuerdo de paz y también se normalizan las relaciones con Jordania, pues el PLO dice, ok, Yasser Arafat empieza a decir, yo creo que aquí hace falta un acercamiento diplomático, ¿verdad? Para resolver el problema palestino. Y empiezan una serie de negociaciones. Hay una película buenísima que se llama Oslo, que la recomiendo a todo el mundo, y llegan a los acuerdos de Oslo de 1993. Y en síntesis, esos acuerdos de Oslo que dicen dos cosas. Uno, que el PLO, Yasser Arafat, reconoce el derecho a existir del Estado de Israel, que es algo importantísimo, y el Estado de Israel se compromete a empezar a ceder la administración de los territorios palestinos en Cisjordania, West Bank y en la Franja de Gaza. ¿Y ya existía Hamas? No, Hamas empieza, ahora es que tengo que ir para atrás y para adelante, pero eso estamos en 1993. En los 70 y los 80, ¿verdad? Años antes de los acuerdos de Oslo, empieza lo que se conoce como la intifada. La intifada es una revolución contra el opresor, esa es la traducción en español, y era muchos de estos grupos, ¿verdad? Inclusive el PLO, que era lo que te estaba hablando, de estos movimientos y tácticas de guerrilla y actos hasta terroristas, ¿verdad? Y movimientos militares dirigidos a recuperar el territorio palestino, ¿verdad? Y usualmente ellos perdían, ¿verdad? Siempre perdían y atrasaban, porque ¿qué era lo que pasaba? Cada vez que había un acercamiento venía este tipo de ataque, Israel volvía y apretaba la tuerca por lo que ellos entendían que era motivo de seguridad, y entonces pues especialmente los residentes de West Bank y de la Franja de Gaza cada vez veían sus derechos políticos y derechos humanos comprometidos. O sea, y en ese tiempo había ocupación. Y en ese tiempo había ocupación, o sea, eso Israel ocupó. Que usted piense como yo, que era definitivamente una ocupación necesaria para garantizar la seguridad de Israel, o por el contrario, que piense que era una ocupación innecesaria a costa de los palestinos, pues esos son otros 20 pesos. Pero la ocupación estaba. O sea, lo que era el West Bank y la Franja de Gaza estaba ocupada por el Estado de Israel, ¿verdad? Por esos años. ¿Qué pasa? En 1987, cuando en el periodo de la primera intifada, se crea esta organización que se llama Hamas. Y Hamas opera desde la Franja de Gaza. Pero Hamas no es el PLO. Son dos organizaciones diferentes. Pero se hablaban, se consideraban. Se consideraba en un principio. Hamas obedecía al PLO. No, se hablaba en un principio, pero Hamas siempre fue mucho más radical que el PLO. Y obviamente Hamas siempre tenía lazos con Hezbollah, que operaba desde el sur del Líbano y que eran financiados por Irán, esas dos facciones. Y pues el PLO era más una organización que era financiada por Jordania, por el Líbano,
por Egipto, o sea, era más, ¿verdad? Vienen de lugares diferentes, aunque en teoría ambos quieren lo mismo, ¿verdad? Ujú. Pero ¿qué pasa? Pues el PLO, dentro de esa dinámica, acepta en 1993 que el Estado palestino se termine componiendo de lo que es Cisjordania, West Bank y la Franja de Gaza. Y empieza un proceso donde el Estado de Israel empieza a ceder la administración de esos territorios poco a poco a el PLO, ¿verdad? Al Palestinian Liberation Organization, específicamente bajo la figura de Yasser Arafat y la rama política que es el partido Fatah. Empieza el proceso de devolución. Hay una serie de atentados terroristas a finales de los 90, a principios de los 2000, que si entramos en cada uno de ellos no terminamos. Y obviamente eso atrasa un poco el proceso, pero para 2005 la situación estaba de la siguiente manera. Antes de eso, ¿tú consideras de lo que has estudiado que esa sesión administrativa hasta cierto punto también pudo haber sido saboteada? Yo escucho, hay personas que saboteada dicen, por ambos bandos, by the way. pero que era saboteada, o que no era en la extensión que quizá, que hay un asunto de expectativas que nunca se cumplen en términos de esa sesión. ¿Tú crees que eso ocurrió? Sí, pero ocurría por elementos externos, ¿verdad? O por elementos internos, no externos, no oficiales de ambos bandos, que entonces lo que hacían era que creaban actos terroristas, que habían encontronazos y escaramuzas que entonces retrasaban el proceso, porque ¿qué hacía Israel? No, yo tengo que controlar la región, yo no puedo soltarla todavía porque cada vez que suelto un poco pasa algo, ya sea de un lado o de otro, by the way, porque hay fundamentalistas israelíes que han cometido actos terroristas también, o sea, no es de los dos lados, como siempre hemos dicho aquí, por lo menos en este podcast. Pero ¿qué pasa? Empieza poco a poco, la determinación era que Israel se iba a retirar totalmente de la Franja de Gaza. En el caso del West Bank se dividió en 3 zonas. La zona A, que se devolvió completamente al PLO bajo su rama política que es Fatah. La zona B, que era era un Joint Administration, o sea, Israel se encargaba de la seguridad, el PLO se encargaba de los ámbitos administrativos, y la zona C, que era donde estaban los enclaves judíos en el West Bank, que eso todavía se mantenía bajo la administración sola del Estado de Israel, sujeto a que empezaran a expropiar. Y de hecho llegaron a expropiar. En la Franja de Gaza se llevaron a todos los israelíes que habían hecho enclaves allí, y en la zona del West Bank que empezaron, ¿verdad? A principios de los años 2000 a llevarse gente que había hecho los enclaves. Pues llegamos a 2005, eso es lo que está. 2005, estamos en el año 2005. Israel se va de la Franja de Gaza. Que fue por presión de Bush, ¿no? No, Israel se va de la Franja de Gaza porque esos fueron los acuerdos de Oslo de 1993. O sea, fueron poco a poco cediendo hasta que en el 2005 se van completamente de la Franja de Gaza. Y pues hay esa división de la zona en el West Bank o Cisjordania. Vienen unas elecciones en el 2006 y Hamas gana en la Franja de Gaza. Las elecciones, Hamas como partido político gana. Y el PLO y Fatah pues tiene serios problemas porque Hamas era mucho más radical que el PLO. Y empieza una guerra interna y una guerra civil en el año 2007 entre Fatah y Hamas. Uh-huh. ¿Qué pasa? Hamas al principio había dicho, por lo menos de boca, que ellos iban a respetar las fronteras de 1967. Y para que la gente entienda, las fronteras de 1967 era básicamente que el Estado palestino iba a ser el West Bank y la Franja de Gaza, y que el resto iba a ser el territorio israelí, ¿verdad? Pero después, producto de esta guerra y de estas situaciones, Hamas se empieza a radicalizar aún más, ¿verdad? De lo que era anteriormente, y empieza a establecer una línea dura, ¿verdad? Y a volver a lo que eran sus inicios, que era: yo quiero todo el Estado palestino, ¿verdad? Y eso ha seguido, ¿verdad? Eso fue incrementando las presiones de ambos lados.
hubo enfrentamientos en el año 2014, han seguido por estos años cada uno atacándose hasta que llegamos a lo que pasó, ¿verdad? Hace 2 semanas, 10 días, cuando Hamas pues trata de invadir el territorio de Israel. ¿Irán ya está presente en todo esto o cuándo es que ellos entran? Lo que Porque pasa- lo que me han explicado a mí, lo que yo he leído es que llega un momento donde la Fuerza Revolucionaria Iraní empieza a insertarse para entrenar, para financiar, especialmente en Gaza. Desde el día 1, desde la creación de Hamas, lo que es Hamas y Hezbollah en el sur del Líbano, han sido socios siempre de Irán. Irán siempre es el que ha financiado tanto a Hezbollah en el sur del Líbano como a Hamas en la franja de Gaza. Cuando la gente habla de los actos, mira, porque no quiero simplemente decir que esto es complicado, porque es un cop-out. Quiero entender qué exactamente o qué tipo de evento estamos hablando cuando cada parte y parte trae un tema. Así que, por ejemplo, yo creo que cuando los israelíes hablaban de terrorismo, hablaban de muchachos que se ponían un bloque de dinamita en el pecho y se montaban en una guagua o se metían en una discoteca y la volaban en canto. Exacto. O misiles, morteros. Del punto de vista palestino, los actos agresivos eran, me imagino, asesinatos dirigidos a ciertas personas, me imagino, líderes locales, Habían toma de tierra. toma de tierra, también obviamente habían momentos donde ya sean las fuerzas oficiales israelíes o elementos externos respondían a los ataques Con ¿verdad? misiles y tanques. Con misiles, tanques, con ataques terroristas, con bombas, de la misma manera. O sea, habían, claro, los israelíes eran más discretos, ¿verdad? No eran tan abiertos, pero sí. No publicaban un manifiesto cada vez que hacían pero algo. sí habían ataques terroristas de fundamentalistas israelíes en el territorio palestino. O sea, eso pasó. ¿Y recibían apoyo oficial, tú crees? Yo creo que más era un blind eye. O sea, yo pienso que más el gobierno sencillamente se guiñaba y no actuaba sobre eso lo que estaba pasando, pero sí, definitivamente, o sea, las agresiones han sido de parte y parte. Lo que pasa es que oficialmente, ¿verdad? Y yo creo que esto es algo que tiene que estar también en la mente de la gente que escucha. Israel nunca ha sido el primer agresor. Israel oficialmente siempre se ha defendido de ataques externos, ¿verdad? En el podcast con Beto hablábamos un poco. Yo creo que en el mundo, en este hemisferio particularmente, tomamos por sentado el beneficio que te trae vivir en un estado organizado, formal, donde las autoridades gubernamentales de cada territorio tienen interlocutor uno con el otro. Y yo creo que gran parte quizás de lo que causa la confusión es que reconocemos al Estado de Israel como un interlocutor gubernamental formal, pero no hay necesariamente lo mismo del lado palestino. Bueno, desde el 2005 no lo hay, porque cuando gana Hamas, Israel comienza un bloqueo económico de la franja de Gaza, ¿verdad? Económico y del libre flujo de personas. ¿Y fue el resultado de la elección o fue resultado de algún ataque o algún acto de desobediencia? Fue el resultado uno de la elección. Las anteriores, quizás. En el 2005 empezó también una guerra interna entre Fatah, que es el PLO, y Hamas. O sea, había muchas cosas pasando y definitivamente, aunque de hecho el líder de Hamas en el 2006 le escribió una carta a Bush diciendo que ellos están dispuestos a respetar las fronteras de 1967. Pero eso se quedó en una carta. Después las acciones de Hamas dejaron ver todo lo contrario. Así que ellos obviamente bloquean Gaza porque Hamas pues cambia rápido su retórica, ¿verdad? Ya para el 2007 la retórica era vamos a retomar todas las tierras de Israel y se radicalizaron rápido y vamos, empezaron a gobernar de facto
el territorio de Gaza, ¿verdad? De una manera bastante dictatorial. Aunque no hay duda que ellos ganaron las elecciones democráticamente. O sea, en el 2006 las elecciones legislativas las ganó Hamas democráticamente. O sea, no fue no fueron elecciones robadas ni con... Aunque gente dice que sí. Aunque gente dice que sí, pero la realidad es que no. La mayoría de la comunidad internacional... es interesante porque mucha gente dice que hay dudas de la validez. Que hubo intimidación, que hubo... Lo que pasa es que cuando tú lees, ¿verdad? Depende de dónde lees. Por eso a mí me gusta leer varios sources. Hamas utiliza la salida de Israel de la Franja de Gaza como propaganda para decirle al pueblo, ¿verdad? A los residentes de la Franja de Gaza. Esto es lo que logramos. Esto lo logramos nosotros. Nosotros fuimos los que hicimos que Israel se fuera de la Franja de Gaza. Y obviamente dentro de esa efervescencia, pues gozan una popularidad que le llevó a ganar las elecciones en la Franja de Gaza. ¿Verdad? Y Fatah, que siempre que al principio no lo era, pero que se convirtió en más moderado y que estaba más dispuesto, o que siempre ha estado, ¿verdad? Por lo menos desde el 93 para acá, oficialmente ha estado dispuesto a coexistir con Israel, pues dice, yo no te voy a reconocer, yo no voy a hacer un gobierno contigo porque tú y yo queremos cosas diferentes. Y ahí empieza... Ahí es que ellos empiezan su guerrilla interna. Su guerrilla interna, que dura creo que hasta el 2008. Después Fatah lo que hace es que se va, deja la Franja de Gaza y se va forma un gobierno solamente para la parte de Cisjordania y West Bank, que eso es lo que están administrando ahora mismo. Y pues Hamas toma control total de la Franja de Gaza. Hay informes o reportajes que dicen que cuando se hace esa salida de Gaza y se hace este acuerdo con el PLO Fatah en el West Bank, hasta cierto punto era una decisión de la administración de Sharon y del gobierno israelí para incluso detener o congelar el proceso de los dos estados. Bueno, eso es una teoría, pero la realidad es que también los países árabes, they brokered a deal en 2007 para crear un unity government entre Fatah y Hamas. Se llamaba el Fatah-Hamas Agreement. No me acuerdo, creo que era el año 2007, si no me equivoco. Para crear un gobierno unitario donde ambas partes fueran representadas, pero a la semana, creo, a los meses, ahora mismo no me acuerdo qué parte, pero una parte asesinó a un líder de la otra, entonces el gobierno unitario se fue por el piso, y entonces ahí es que vino la división final, ¿verdad? Entre Hamas, que de facto controla la Franja de Gaza, y Fatah, que controla los territorios de Cisjordania o West Bank. ¿Y de ese periodo de tiempo 2008-2009 para acá, qué ocurre? Pues empiezan una serie de escaramuzas, Israel bloquea la Franja de Gaza, Cuando alguien dice bloquear, ¿qué exactamente es el contenido de...? ¿Es un embargo? Es un embargo económico y en el caso de Israel era un bloqueo físico. O sea, no podían entrar a Israel. Punto. La Franja de Gaza tiene salida al mar. O sea, ellos no podían entrar a Israel, ¿verdad? Y se creó hasta un muro para que la gente no pudiese entrar, ¿verdad? They built the wall. They built a wall, y al principio había gente de Gaza que podía trabajar en el Estado de Israel, después eso se eliminó completamente, no me acuerdo si fue exactamente en el 2007 o en el 2009, creo que para el 2019 ellos dieron 19,000 permisos de trabajo nuevamente para que la gente de Gaza pudiese entrar a Israel a trabajar, pero sí, definitivamente fue un bloqueo económico y un bloqueo físico. O sea, era un bloqueo físico. ¿Y del lado egipcio existía también el mismo bloqueo? ¿Cómo era la relación? Del lado egipcio no. La salida de Rafat, que es la que está ahora hablando, ¿verdad? Que hablan, que se está hablando mucho ahora, donde todo, ¿verdad? La mayoría de los actores, excepto Hamas, quieren que eso sea una salida para los refugiados palestinos y para los ciudadanos internacionales que están dentro de la Franja de Gaza, estuvo abierta, pero habían unas áreas, ¿verdad? Todo lo que era la área de Israel, pues tenían unos controles, o sea, literalmente habían unos muros donde la gente tenía que pasar, ¿verdad? Siempre hubo cierto intercambio y siempre hubo cierto flujo entre personas, pero sí había un bloqueo físico y había un bloqueo económico. Y entonces, desde esa época para acá, más o menos había
Es una situación de status quo, de cierto reconocimiento, pero tampoco había paz, porque de vez en cuando ocurrían eventos violentos. Y en el 2014 creo que hubo un enfrentamiento que duró bastante, o sea, pero siempre era, pues ellos tiraban misiles y Israel respondía, o tú sabes. Y a la misma vez están peleando con Hezbollah en el norte. En el norte, sí, en el sur del Líbano, Israel está peleando con Hezbollah. Eso es milenario también desde la época de los 80. Eso es por la zona de Galilea, que fue lo primero que Israel anexó después de la primera guerra árabe-israelí, ¿verdad? Las alturas de Golán, que era una parte que era de Siria, pero en la guerra de 1967, Israel ocupa la zona. Lo que pasa es que distinto a Cisjordania y distinto a la franja de Gaza, la zona de Galilea ya es parte política del distrito norte del Estado de Israel, y la zona de Golan Heights también en 1981 administrativamente y políticamente está siendo administrada por el distrito norte de Israel. O sea que esas zonas ya son parte integral del territorio israelí y sus ciudadanos tienen derechos políticos. Son territorios incorporados. Son territorios incorporados, están anexados. Están anexados. O sea, están anexados. En la altura de Golán todavía creo que es administrado directamente por ese distrito norte de Israel, pero la zona de Galilea está completamente anexada. Yo no estoy claro todavía de cuáles son, porque se usa mucho el término de que Israel es un estado apartheid. Si tú eres un ciudadano israelí no judío, tú tienes los mismos derechos que cualquier otro, tienes la misma representación en el parlamento, tú votas igual, ¿hay diferencia entre ellos? Depende de la zona. Porque hay soldados que no son judíos que están... Sí, es que depende de la zona, pero entiendo que los partidos árabes sí participan del Knesset. O sea, el Knesset es el parlamento. Es el parlamento, exacto. Y sí participan. Y tienen una representación. Lo que pasa es que hay otros territorios donde no es igual, ¿verdad? No es igual. Por ejemplo... Y cuando se refieren al estado apartheid, se refieren a que hay esas diferencias geográficas. Claro, exacto. Pero no es lo mismo no que te puedo decir, pero... exacto, pero no te puedo decir a ciencia cierta porque no llegué tan profundo en mi investigación. Sí, por ejemplo, la zona de Galilea y la zona de las alturas de Golán tienen ¿verdad? Ese estado donde gente tiene derechos diferentes, ¿verdad? Distinto al West Bank y a Gaza, que nunca han tenido derechos políticos dentro del Estado de Israel. O sea, por eso. Cuando la gente habla de la narrativa de la colonización, ¿qué te surge a ti a la mente? Lo digo porque yo hablé del tema en el podcast de Beto, pero que me interesaría tu perspectiva, porque hablaste... Eres la primera persona que escucho en buen tiempo que habla, no, es que esto es un estado europeo en el Medio Oriente. Es que es un estado europeo en el Medio Oriente. Porque la realidad es que culturalmente, tanto los judíos ashkenazi como los judíos sefarditas, que son los que, ¿verdad? Mayormente ahora mismo son la población mayoritaria en el estado israelí, vivieron milenariamente en Europa. O sea, ya sea en el Mediterráneo o en las zonas germánicas orientales y el Imperio Ruso europeo. O sea que culturalmente es un país europeo. De hecho, Israel participa en los festivales de Eurovisión. Israel participa en la Eurocopa. O sea, estamos hablando de que culturalmente son más europeos que de un país del Medio Oriente. Vamos, los griegos y los chipriotas están más atados al Medio Oriente que los israelíes, porque los griegos y los chipriotas fueron parte del Imperio Otomano. Sí. Israel, los habitantes del Estado de Israel en su gran mayoría no vienen de Europa o de Estados Unidos. O de Estados Unidos, pero la mayoría de los israelitas, de los judíos que emigraron a Israel en el siglo XX, acababan de llegar a Estados Unidos en el siglo XIX. O sea, no son de esos judíos que llegaron en los inicios, ¿verdad? Que llevaban 200, 300 años en los Estados Unidos. Son judíos
que vinieron a finales del siglo XIX y fueron parte del sionismo y se fueron mudando, como lo fue Golda Meir, por ejemplo, que fue primer ministro de Israel. O sea, que... ¿Y cuáles son? Hablaste al principio del episodio de que había mucha desinformación, o más entendido. ¿Cuáles han sido los que más te brincan a la mente? Bueno, lo que pasa es que el primero, Hamas no es todo el Estado palestino. Hamas controla la Franja de Gaza y es un grupo radical palestino, porque son palestinos, pero decir que Hamas representa a todo el Estado palestino, ¿verdad? A todos los territorios palestinos es una falacia. Y uno puede apoyar la creación del Estado palestino sin apoyar las actuaciones de Hamas. Por ejemplo, yo apoyo la creación de un Estado palestino, como la mayoría de la comunidad internacional, y no apoyo las actuaciones de Hamas. Y entonces, aquí hay mucha desinformación porque 2 o 3 influencers hablan de Palestina y quieren equiparar Hamas con lo que está pasando con Palestina. Y no tiene que ver. Hamas es una organización política que comete actos terroristas. Pero tienen cierta autoridad, ¿no? Ningún país tiene autoridad para cometer un acto terrorista. No, cuando digo autoridad quiero decir la autoridad interna. O sea, ellos ellos son controlan... lo más equivalente, son lo más cercano quizá a un gobierno. Sí, pero los gobiernos pueden cometer actos terroristas. No, a lo que me refiero es que son... Si tú tomaras una posición formalista en Gaza, de derecho internacional, tú dirías, yo voy a mirar a un territorio, ¿quién controla? ¿Quién manda? ¿Quién puede ejercer violencia internamente con autoridad legítima? Tú miras sin estudiar. Tú dices, pues, Hamas en Gaza. Ellos son los que controlan de facto la Franja de Gaza. Pero eso no les da derecho para cometer actos terroristas. De hecho, es un crimen de guerra cometer actos terroristas. Así tú seas, ¿verdad? La Santa Sede. ¿Cómo uno diferencia? Vamos a decir que en efecto un misil israelí fue el que, hipotéticamente hablando, el que destruyó el hospital. ¿Cómo uno acá en este lado del mundo ve eso y cómo uno diferencia si fue intencional, si no fue intencional? El contexto es la clave. La clave es el contexto. ¿Cuáles son las reglas del derecho? Bueno, por eso. Las reglas del derecho están... se unen en lo que son las múltiples convenciones de Ginebra. La más importante es la de 1949, que establece cuáles son las reglas de guerra, el trato de los prisioneros de guerra, ¿verdad? Y los distintos protocolos que se han aprobado después de esa convención de 1949, pero... que están diseñados en un paradigma europeo, pero... Claro, definitivamente, pero obviamente esas reglas establecen como un crimen de guerra intencionalmente atacar zonas pobladas por civiles, personas heridas, hospitales, pero intencionalmente, que esa es la clave. O sea, hay que demostrar que intencionalmente, quien quiera que sea, ¿verdad? Lo haya hecho con el propósito de yo voy a destruir ese hospital. Ok, y para complicarlo un poco más, se ha dicho que Hamas a propósito se escuda con infraestructura y con poblaciones civiles. Así que de la misma manera que tú una escuela o un hospital, eso puede simultáneamente ser un cache de armas. No se ha dicho, esa es la realidad, que eso es uno de los problemas que complica la cosa. Hamas utiliza la población de la Franja de Gaza como escudo humano. Estoy diciendo se ha dicho porque yo no estoy allí, así que quiero dejar un poquito de distancia, ¿verdad? Se dice eso. Entonces, si un hospital o una escuela o cualquier otra facilidad civil es simultáneamente utilizado para almacenar o para organizar acciones bélicas o recursos bélicos, yo puedo, como país que está en defensa, en hostilidad abierta con otro, atacar esa facilidad. El contexto es clave, pero sí tienes que demostrar que la intención no fue destruir un hospital, que la intención fue destruir una infraestructura militar donde el hospital estaba siendo utilizado como escudo humano, porque también
¿quién es el primer agresor? ¿Quién es el primero que transgrede la Convención de Ginebra? ¿Es Hamas al utilizar civiles como escudos humanos o es el Estado israelí entendiendo que Hamas está utilizando infraestructura civil, ¿verdad?, como escudo humano y ataca esa infraestructura civil? Porque una de las cosas que están diciendo, ¿verdad?, y tú tienes razón, yo no estoy ahí, pero esto es bastante, ¿verdad?, aceptado por todo el mundo, que hay un sistema de túneles debajo de los edificios de Gaza City, donde Hamas es donde almacena el armamento, donde almacena ¿verdad?, toda su infraestructura militar. O sea que para tú llegar ahí, lamentablemente, este es el catch-22 que tiene Israel. Vas a tener que atacar infraestructura civil. O sea, y quizás suena crudo lo que estamos diciendo, pero es la realidad que están viviendo allí. Es que es crudo. Es crudo, por eso es crudo. Pero, ¿cómo tú, verdad? Y yo creo que esto es algo que todo el mundo tiene que escuche esto y llevarse a su casa como asignación y llegar a sus propias conclusiones. ¿Cómo tú te defiendes, verdad? Viéndolo desde el lado israelí, ¿cómo tú te defiendes de una organización que utiliza infraestructura civil para almacenar su equipo militar? ¿Qué tú haces? ¿Cuál es la conclusión? ¿Cómo tú atiendes esa situación? O sea, la posición israelí no es fácil tampoco. Y vamos, aquí nosotros podemos estar totalmente en desacuerdo con la política israelí hasta con los territorios ocupados desde que los ocuparon en 1967. Eso es otro tema. O sea, cómo Israel ha tratado a los residentes de los territorios ocupados es un tema totalmente diferente a lo que está pasando ahora. Lo que pasa es que la gente los mezcla. ¿Por qué tú lo ves diferente? Bueno, porque la realidad es que cuando tú comparas... Te lo pregunto porque yo creo que, y no estoy siendo no estoy tratando de ser cute. Yo creo que hay una moralidad de película de Hollywood que mucha gente está tratando de trasplantar a estos escenarios que no pueden ser simplificados a la trama de una película tipo Braveheart. Claro. Y creo que hay hasta cierto punto ese... Porque la película la virtud de una película es que te elimina toda la complejidad, por eso es que una película. ¿Por qué uno debe diferenciar que una gente ocupada se sienta que están siendo abusada de actos terroristas o actos bélicos que se argumentan que son en respuesta a esa injusticia de la ocupación? ¿Cómo uno los diferencia? Bueno, lo que pasa es que aquí, vuelvo y digo, context is key. Y yo creo que tú tienes que verlo desde una serie de interrogantes y una serie de situaciones. Por eso yo digo que aquí no puede ser blanco y negro. Me explico. Es claro, y muchos de los proponentes dicen que desde 1967, desde que Israel ocupa la zona del West Bank y de la Franja de Gaza, los palestinos han sido privados de poderes políticos, de poderes económicos y que han sido tratados como ciudadanos de segunda clase y que son una población sin Estado. O sea, un grupo de personas sin Estado. Y yo puedo estar de acuerdo con esa... Yo estoy de acuerdo con ese planteamiento. Ahora bien... ¿Tú no crees que eso legitimiza? Eso no puede legitimizar un ataque terrorista, especialmente después de los acuerdos de Oslo de 1993, un ataque terrorista que atente contra la integridad territorial de lo que legalmente le pertenece a Israel. Porque no es un gobierno, o sea, no es un gobierno legítimamente constituido atacando a otro. Es una organización política que no ha ido a elecciones desde el año 2006. Nunca han habido más... No, desde el año 2006 no han habido elecciones. Mi entendimiento era que jamás creen una elección la que ellos ganaron y se acabó el tema. Por eso, no ha habido elecciones desde el 2006 donde han habido unos acuerdos
dirigidos a crear el Estado palestino desde 1993, que los acuerdos no se han movido quizás con la rapidez que los palestinos quieren, de acuerdo, pero ya hay unas reglas de derecho internacional. ¿Y en el West Bank hay elecciones? En el West Bank no recuerdo si hay elecciones, entiendo que sí. Pero acuérdate que el West Bank ahora mismo está dividido en 3 zonas. Okay. La zona A, que está administrada en su totalidad, la zona B, sí, administración conjunta, y la zona C, que lo administra el Estado israelí. ¿Tú crees que hay un camino a la paz? Sí, que se pongan de acuerdo y que permitan que se creen el Two-State Solution, que es lo que toda la comunidad internacional entiende como la salida, pero el Two-State Solution significa aceptar, ¿verdad? Mi postura. Yo estoy hablando por Alfonso Orona, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Mi postura es aceptar las fronteras de 1967, que es decir, que el Estado palestino se compondrá de lo que es Cisjordania a West Bank y de la Franja de Gaza, y establecer un Two-State Solution, pero también con unas garantías de que Israel tenga por su seguridad y por la preservación de su integridad territorial, porque yo creo que ese es el problema. O sea, estamos hablando de que el Estado de Israel no se creó en el vacío, se creó por una resolución de las Naciones Unidas, y desde ahí en adelante todos sus vecinos lo que han hecho es buscar la manera de aniquilar el Estado israelí, y hay que también ver esa parte. No te lo pregunto porque uno habla de two-state solutions, ¿verdad? De la solución de 2 estados. Inherente a tener un estado es tener una fuerza de defensa. Entonces, ¿tú puedes tener una solución de 2 estados donde solamente una de las partes va a estar armada? No, yo creo que tiene que haber una solución de los estados, pero con una garantía. Porque yo no creo que el Estado israelí puede permitir un estado aledaño palestino que esté armado. Pero es que los tiene. Tiene estados árabes que están armados. Sí, pero no están al lado. Egipto está al lado, el Líbano está al lado, Jordania está al lado. Yo pienso que eso no es. Yo pienso que se puede establecer una serie de acuerdos y una serie de garantías y una serie de tratados que permitan. Te lo pongo de esta manera. Si yo fuera israelí y me dicen, no, vamos a solucionar esto, vamos a ver 2 estados, bello, perfecto. Y el segundo estado nuevo va a tener una fuerza aérea. ¿Cómo es? Esa sería mi reacción natural si yo me pongo en los zapatos de ellos. Entonces. Pero es que ellos estaban dispuestos a hacerlo en 1948. Eso fue lo que hicieron. Sí, papá, pero han pasado casi 80 años, ¿verdad? Estoy tratando de jugar el abogado del diablo en esto, en que o sea, ¿cómo tú creas un segundo estado que desde la perspectiva israelí tú no te sientas amenazado si llevas todo este tiempo en hostilidad abierta, y que en efecto sea un estado que tenga capacidad internacional, que pueda hacer sus propios acuerdos? Es lo que lo que me brinca, lo que me hizo empezar a pensar en estas cosas es un escrito que escribió un palestino que vive en Estados Unidos. Bueno, de ascendencia palestina, él no es palestino. Pero él, por ejemplo, aboga y dice, no, lo que hay que buscar es a dónde sacamos a todo el mundo y que creen una nueva vida fuera de esa área, porque eso ya es insoluble. Y yo dice, diablo, que alguien de ascendencia palestina esté diciendo cosas así. Pero después me pongo a pensar y hay cierta tensión en la idea que gente que está proclamando, no, tú no puedes, tú como país no puedes ser mi vecino. ¿Cómo entonces tú llegas a un punto donde la solución es, pues me va a reconocer formalmente en esta tierra y me va a dejar entonces volver a armarme y crear una economía donde pongo recursos para armarme más? Y lo digo no en contra de la solución, lo digo en el sentido de que es una mina en el camino a llegar a esa solución permanente. Bueno, pero la pregunta es, en 1943, ¿alguien pensaba que Francia y Alemania y el Reino Unido iban a ser los aliados que son hoy en día? Eso se llama tener voluntad política y establecer un mecanismo que garantice la paz. No, se llama que Alemania fue totalmente destruido y le tumbaron cualquier ímpetu de resistencia, se lo sacaron del sistema a fuerza de balas. Pero ¿quién es Alemania hoy día? Alemania no es
la economía más importante dentro de la zona europea. Sí, Neil Ferguson tiene un artículo interesante que aboga a favor de que Estados Unidos nunca se debió haber metido en la Primera Guerra Mundial y dejar que Alemania ganara. Pero a lo que voy, o sea, yo pienso que... Él lo argumenta desde el punto de vista que sería más pacífico si lo hubiesen permitido. No sé. Yo pienso que al final del día, o sea, se trata de establecer unos parámetros, unas garantías económicas. ¿Cómo Europa logró la paz? Estableciendo acuerdos económicos donde, ¿verdad? Y esto suena raro, pero donde si Alemania estornuda, a Francia le da un catarro. Fue que tengo un problema con eso porque Europa consiguió la paz porque quedó totalmente aniquilada y esencialmente le cedió toda autoridad bélica a los Estados Unidos. O sea, ahí es, y de hecho no consiguió la paz porque tenían a los soviéticos arriba con rifle apuntado diciendo, yo quiero el resto. Y entonces hubo ese incentivo. Pero es que aquí hay un incentivo también, porque lo que está viviendo la sociedad palestina y lo que está viviendo la sociedad israelí, o sea, yo creo que alguien que tenga un poquito de calidad humana debe entender que hay que lograr una manera política y diplomática de resolver esto, Cristian, porque es que, totalmente, o sea, de acuerdo. Y que tenemos que sentarnos. Entonces, si Israel logró la paz con Egipto, si Israel logró la paz con Jordania, si Israel pudo ponerse en una posición inclusive de sentarse a negociar con el PLO, yo lo que pienso es lo que hace falta es una voluntad política y dejarnos de fundamentalismo. O sea, aquí el fundamentalismo es lo que causa la mayoría de los problemas en la península arábica. ¿Qué tipo de fundamentalismo? Bueno, el fundamentalismo donde tú utilizas la cultura y la religión como parapeto, ¿verdad? En esa zona para mover un problema, o sea, o para buscar soluciones o ganancias geopolíticas. Porque la realidad es que aquí no es... el reducir esto a musulmanes versus judíos es horrible. Es horrible y es llanito y es superfluo. Esto no es un problema de musulmanes versus judíos. Esto es un problema geopolítico de unas zonas de influencia de sí unas, ¿verdad? Unos choques culturales porque lo hay, pero yo pienso siempre que hay una solución política para todo. O sea, y que aquí se ha demostrado que la diplomacia al final del día resuelve un montón de cosas. Y sí, tú tienes toda la razón. Alemania fue destruida, pero hubo una conciencia después de la Segunda Guerra Mundial que no hubo después de la Primera, by the way, que Alemania, por lo menos de los países occidentales, que Alemania había que desarrollarla económicamente. Porque muchos ¿verdad? Después de la Primera Guerra Mundial decían que uno de los problemas de la Primera Guerra Mundial y que causó la Segunda Guerra Mundial fue la cantidad de reparaciones, ¿verdad? Y de sanciones. La carga económica. La carga económica que causó la Primera Guerra Mundial en Alemania, que más allá de los territorios que perdió hasta 1925, después que vino creo que decía el Brandt-Kellogg Pact de 1925, estuvo 6, 7, 8 años pagando reparaciones que causaron unos niveles de inflación increíbles en la sociedad alemana y que definitivamente no lograron un desarrollo económico que permitió que gente en las extremas, como era Adolfo Hitler, pudiera promover su política, ¿verdad? O su política, y que los alemanes lo recibieran. Y después de la Segunda Guerra Mundial, sí habían otros elementos, pero dijeron, no, Alemania tenemos que ayudarla a que se desarrolle y que económicamente sea un país viable para que no vuelva a pasar. Pues yo no estoy diciendo que yo tengo la solución, pero lo que está pasando ahora es la solución. Quizás lo que te estoy admitiendo es que, y yo he dicho esto en otros programas, ¿verdad? Yo siempre digo, hay gente que le pagan por opinar, a mí me pagan por tener la razón, tanto en la esfera privada corporativa como en la esfera política, ¿verdad? A mí me pagan para tener la razón, a mí no me pagan por opinar. Y estoy reconociendo que en esta yo no sé cómo tener la razón. No. En esta yo no sé, yo puedo opinar, yo no sé, y no tengo, y yo creo que yo creo que el horror que muchos sentimos viendo todas estas noticias es que no sabemos
cómo arreglarlo. Y en un mundo donde todo el mundo es partícipe de una política democrática, liberal, en un sistema de gobierno republicano, pues uno quiere poder decir que uno tiene la solución y uno tiene la razón. Uno sabe o piensa que sabe cómo tener la razón, y cuando te enfrentas una serie de eventos que sean lejos, pero con personas que de alguna manera u otra tú te identificas con ellos, y no sabes cómo tener la razón o cómo poder dar una solución, uno se siente sumamente impotente ante esa situación, y es como me siento yo cuando yo veo esto. O sea, hay un elemento donde hasta yo digo, y lo dije en el programa de Beto, yo dije, en el escenario utópico jamás se rinde, se entregan, algunos de ellos van a ser ejecutados, y los palestinos van a tener que enfrentar 100 años de lucha política pacífica para ver si pueden llegar a algo razonable. O sea, y eso para mí es el escenario utópico. O sea, vender eso está fuerte. No Pues es... fíjate, pero yo no pienso que sea el escenario utópico. Yo pienso que el escenario utópico es que sí, definitivamente haya una victoria sobre las fuerzas de Hamas, pero que el Estado israelita entienda que el desarrollo de un Estado palestino, ¿verdad?, económico, social, cultural, es la clave para la paz. Y yo pienso que la vía diplomática siempre va a ser mejor que la violencia. ¿Viste el video que propusieron usar a Puerto Rico como modelo? Caramba, vamos, yo no, ¿verdad? Vi el video, no, esa gente no conoce mucho de Puerto Rico, así que no creo que esa sea la solución. Yo pienso... A mí me lo envió Jennifer Álvarez y yo dije, ay Dios mío, ellos no saben lo que están haciendo. No, definitivamente no. Yo pienso que... Y esto fue un israelí, creo que lo propuso. Sí, ¿no? Y va a sonar raro lo que voy a decir, pero yo pienso que una solución bastante parecida, obviamente no estoy diciendo que sea exactamente igual, no estoy diciendo que eso es lo que se tenga que hacer, no estoy diciendo que quizás esta sea la solución, pero como yo lo veo, es quizás algo parecido a lo que ocurrió luego de la disolución yugoslava entre Serbia y Montenegro, que ellos empezaron a establecer, ¿verdad?, una confederación. Y habían tenido eventos de... Por eso ya habían tenido eventos de guerra. Y ahí hubo genocidio. Pero Serbia y Montenegro empezaron a tener, ¿verdad?, una serie de federación donde cada uno fue ganando autonomía hasta que en el año 2006, si no me equivoco, se separaron entre Serbia y Montenegro. Pues quizás ese modelo hay que analizarlo. Yo no sé si esa es la solución, pero hay que analizarlo. Interesante, ya habían asuntos religiosos también entre poblaciones musulmanas y cristianas, ¿verdad? Ese era el conflicto principal. Musulmanas y cristianas, sí, y bueno, y musulmanas ortodoxas y católicas. A lo que voy es, o sea, hay que analizar, y yo creo que cómo conflictos similares a lo que está ocurriendo se resolvieron y ver si de ahí puede salir la solución. O sea, lo de Serbia y Montenegro es totalmente distinguible a lo que está pasando, pero fue una solución, ¿verdad? Y ellos fueron ganando autonomía hasta que pacíficamente se separaron. Y lo mismo pasó después de la revolución en Checoslovaquia. O sea, yo lo que digo es que hay modelos por la vía diplomática donde se puede llegar a un tipo de acuerdo, de arreglo que garantice la paz en la zona, ¿verdad? Y vamos, la zona del Medio Oriente no está cerca de alcanzar la paz, porque hay otros temas, está el tema de Líbano, está el tema de Siria, o sea, hay muchos conflictos, Yemen, o sea, hay muchas cosas que están pasando en el Medio Oriente. Irán, claro, pero Irán, lo que pasa es que Irán es como una guerra fría, ¿verdad? Es diferente, o sea, ahí la violencia es una violencia más de carácter diplomático, no es que están tirándose bombas con Estados Unidos incessantly, ¿verdad? Como está pasando en el caso en el caso de Siria, en el caso de Líbano, en el caso de Israel, de Palestina, de mismo Yemen, o sea, es más complicado. ¿A ti te preocupó
a mí me causó mucha consternación cuando yo vi muchas personas del occidente que son de izquierda casi torcerse al revés para poder justificar actos de terrorismo. Y eso a mí me... Porque no conoce la historia. Bueno, no es que no conocen la historia, a mí me consternó porque yo digo mucho que hay elementos de la izquierda y en Puerto Rico el independentismo más izquierdoso, menos capitalista, que actúa como un pacto de muerte. Me friquió bastante ver que tenía razón a ese nivel, donde gente estaba justificando violar, asesinar, Definitivamente. raptar. Eso a mí me voló la cabeza. A mí, ¿tú sabes qué fue una de las cosas que más me impactó? Que vi un sign de la comunidad LGBTQ a favor de Hamas y de Palestina. Eso friqueaba mucho. Ese ha sido el meme. Y yo digo, mano, vaya a Gaza y vaya a Gaza a ver cómo le va. O sea, cuando tú llegas a ese nivel de ceguera, o sea, yo, ¿verdad? Y vamos, lo estoy tratando de hacer con el máximo de los respetos, pero es complicado también asumir una lucha de gente que no te reconoce. O sea, ¿dónde estamos? O sea, ¿dónde está la doble moral? O sea, vamos, ¿verdad? Es como aquí en el, ¿verdad? En el occidente, esa comunidad lucha por sus derechos, pero entonces viene y pone un cartel apoyando a un grupo político que no le reconoce ni el derecho a la vida. O sea, literalmente. Por eso, entonces, ahí es que yo digo, pues es un poco de ceguera y es un poco de moda y es un poco de, como dicen los boricuas, el follón. O sea, el follón es, pues como, ¿verdad? Como ciertos influencers, que no los voy a mencionar por no darle foro, porque no lo voy a hacer, dicen, estamos con Palestina, sin poder diferenciar que estar con Palestina no significa apoyar a Hamas, pues entonces todo el mundo vámonos. ¿Sabes? Vámonos, como uno dice, bocao, a defender una cosa de la otra. Podemos apoyar a Palestina, lo que no se puede apoyar son las actuaciones de Hamas. O sea, y yo creo que eso es fácil diferenciarlo. Es bien fácil diferenciarlo. Y bien fácil entender qué es lo que está pasando ahora. Bueno, es como, y el lado inverso de eso es, uno debe poder tener la libertad de racional y lógicamente argumentar de que las políticas del Estado israelí son o incorrectas o inefectivas o no son óptimas para el resultado que procuran, y eso no es antisemita. Ahora, al segundo yo creo que tú digas, son inefectivas, no son óptimas y incluso no son legítimas, por lo cual todos deben morir. Ahí ya tú estás jugando antisemitismo y a mí me lo confirmó el hecho de que cuando uno ve que personas en la extrema izquierda y personas en la extrema derecha, que es donde se encuentra el antisemitismo, ¿verdad? Claro. Es como una piscinita donde se encuentran y juegan, están diciendo lo mismo. Dice, ok, papá, tú claramente necesitas salir, tocar grama, quizás ir a la iglesia, leer la parte de las bienaventuranzas del Evangelio e internalizar un sentido de paz porque tú estás ocupado internamente por un odio que no te deja respirar bien. Ok, pero y la pregunta que yo le hago a la gente, ¿en qué ámbito, aun cuando usted le dé legitimidad a Hamas como administrador de la Franja de Gaza político, aun cuando usted esté totalmente en contra de las políticas de Israel hacia con los palestinos, ¿verdad? ¿En qué escenario o en qué realidad es legítimo que venga un grupo de hombres armados a un kibutz, que no es una facilidad militar, a asesinar gente a diestra y a siniestra? ¿En qué mundo es justificable que vayan a un festival de música a asesinar gente a diestra y siniestra? ¿En qué mundo? Entonces tú dices, bueno, ¿verdad? Porque la gente dice, pero lo que está haciendo Israel, sí, mira, yo no estoy a favor de que le hayan cortado el agua, ¿verdad? Se lo devolvieron ahora. Se lo devolvieron ahora, pero hay otro dicho, o que hayan cortado la luz, o que le hayan cortado el acceso a comida, sí. Yo creo que
Bueno, la luz y el internet Claro. tienen un Vuelvo y te asunto digo, estratégico. hay un asunto estratégico. El agua está fuerte. El agua está fuerte y el acceso a comida también y la ayuda humanitaria está fuerte. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Ahora bien, tú estás luchando contra un grupo de personas o contra un grupo político que se esconde en las ciudades, que se esconde, que utiliza a la población civil como escudo, que utiliza a la población civil como escudo. Y eso en sí es un crimen de guerra. Entonces, ¿quién es el primer transgresor? Bueno, y que también ignoran el hecho de que Egipto, Jordania, Líbano y los demás países de la zona dicen, no me los envíes para acá. Claro, ellos tienen ciertas razones en el sentido de que las veces que han permitido refugiados terminan en una guerra civil. Pero en Europa, si no cogen refugiados, eso es el colapso de la humanidad. Al segundo que los países aledaños dicen, yo no quiero tocar esto ni con un tubo de 9 pies, incluso en contra de la voluntad de muchos de sus residentes, a ellos no se les critica nada. Y fíjate. Porque ahora mismo hay un bloqueo en el norte, en Gaza, por los israelíes. Hay un bloqueo en el sur de Egipto que cerró la frontera y dijo, a mí no me lo envíes para acá. Pero fíjate, ¿verdad? Y podemos estar en desacuerdo con el término de tiempo o con ¿verdad? O con los términos de la evacuación, ¿verdad? De lo que solicitó el Estado de Israel. En realidad decía a la gente, sálganse del norte, ¿verdad? Tienen un término para salirse del norte e irse al sur por su seguridad. Pero fíjate que como quiera, Israel está alertando a la gente de lo que está próximo a hacer dentro de Gaza. Y le está diciendo, miren, yo entiendo que se tienen que mover porque yo vengo por aquí, ¿verdad? Eso no lo hizo Hamas. O sea, yo creo que, y vuelvo y te digo, no estoy diciendo que todo sea perfecto. Yo sí tengo, vuelvo y digo, yo sí tengo mi punto de vista. Yo creo en la creación de un Estado palestino, pero entiendo que Israel tiene todo el derecho a defender su integridad territorial. Y eso no es exclusivo como mucha gente piensa por ahí. Y Hamas es una organización palestina, pero no es toda la población palestina. Vamos a dejarlo ahí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que este tema... ¿Tú crees que va a haber una invasión terrestre? Yo creo que sí. Yo creo que es la única manera... Es que mucha gente se va a perder en eso. Sí, definitivamente. Pero ante la situación, va a haber una invasión, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que se está preparando la milicia israelí. Y creo que lo que está pasando, ¿verdad? Yo pienso que hay un montón de back channel negotiations que nosotros no sabemos. Y yo creo que esas 24 horas que dieron, que se ha tardado en una semana, es porque yo creo que hasta Benjamín Netanyahu, que es uno de los hardliners, ¿verdad? Y de derecha tradicional israelí, yo creo que están apostando a una solución diplomática que ponga fin al conflicto. Bueno, porque si Bibi políticamente está muerto ahora mismo. ¿Y tú crees que a eso se debe la visita del presidente? Yo creo que la visita del presidente se debe a enviar un mensaje a los actores externos de que no se metan aquí. O sea, a Irán, a Siria, a Líbano. Líbano no tiene la capacidad ahora mismo de meterse en ningún lado. Pero ojo, ¿verdad? Y yo pienso que ha sido estratégico, ¿verdad? En el sentido de que más allá de los shortcomings que tiene el presidente Biden, ¿verdad? Ha ido a visitar o va a visitar como parte de este tour que va a hacer, va a visitar a los aliados de la zona. Yo me imagino que para tratar de broker, ¿verdad? Muchas cosas o de darle el mensaje, mira, esto no va a salir de las fronteras donde están, nadie va a atacar a nadie, ¿sabes? Más allá de donde está el conflicto, buscar que en la manera que no se vuelva un conflicto regional, más allá de lo que ya está, ¿verdad? Y yo pienso que a través de países tan importantes, ¿sabes? Tan irónicos, ¿verdad? Como Qatar, yo creo que están buscando, there's a lot of back channel negotiations dirigidas a acabar el conflicto, porque este conflicto no le conviene a nadie. Pero, ¿verdad? Eso es tema de otra podcast. Yo creo que ¿verdad? Dejarlo aquí. Llevamos un rato, sí. Llevamos un rato. Pero yo creo que lo importante es lo siguiente. Miren, usted puede estar en contra
de la política israelí hacia con los territorios ocupados y entender que Israel tiene el derecho a defender su integridad territorial. Y usted puede estar a favor de la creación de un Estado palestino y condenar las actuaciones de Hamas. Nada de lo que estoy diciendo son mutuamente excluyentes uno del otro. Así que yo lo que les recomiendo es, no tome lo que yo digo por bueno, lea, edúquese, vaya a ver varios sources, no se deje llevar por los tuiteros y llegue a sus propias conclusiones. Gracias, Falfo. Gracias a ti, Cristian. Bueno, señores, aunque fue un episodio sombrío, pero fue un episodio más de la trinchera. Como siempre, damos gracias por sintonizar. Les pedimos que por favor compartan el episodio con sus amistades, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, hasta incluso con la gente que les caiga mal. Que se suscriban en su plataforma preferida, sea Spotify, Apple Podcast. El canal de YouTube está arriba y les agradecemos a todos los que se han suscrito hasta ahora. Por favor, dejen reviews positivos 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify, en el mismo YouTube. Pueden dejar sus comentarios en YouTube, en la área de Q&A debajo de los show notes del episodio en Spotify y en la plataforma de Apple Podcast. Por favor, dejen palabras bonitas 5 estrellas, porque eso nos ayuda al algoritmo a propagar el programa más. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.